Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Hoy vamos a hablar del mundo asegurador y sin más preámbulos, pues vamos a empezar a aterrizar este programa en cifras. Según Fasecolda, que es el gremio que agrupa a todas las aseguradoras del país, pues todavía hay un bajo porcentaje de hogares y empresas en Colombia que cuentan con una protección real frente a desastres naturales. Y recordemos, por supuesto, que en Colombia puede pasar lo que sea a cualquier hora. También, según el gremio, solo el 8% de las viviendas hoy están aseguradas frente a desastres como incendios, terremotos, inundaciones, y solo el 5% de los hogares tienen seguros que cubren este tipo de riesgos. Como se pueden dar cuenta, todavía los porcentajes son muy bajos. Es por eso que pues todavía falta mucha pedagogía e información por parte de las aseguradoras, también de la academia, del gobierno nacional, de los medios de comunicación, de nosotros los generadores de contenidos. Hay que acercar más estas explicaciones a la gente porque en general cualquiera de estas cifras representa que sí se puede salvar algún tipo de vida o de siniestro, por supuesto. En el 2024 el sector asegurador, según también el gremio, pagó 25 billones de pesos en siniestros, lo que representa un aumento del 13% si se compara año a año. Esto es muy importante porque también en el imaginario de muchas personas está que se gasta plata, que esto no es importante, que no es una prioridad, pero como se pueden dar cuenta, muchas personas que fueron prevenidas y que tuvieron seguros en el 2023, pues les pasó algo y les pagaron su plata. Las aseguradoras pagaron más de 25 billones de pesos por ese tipo de siniestros que pudieron haber pasado. Las primas representan el 3.2% del PIB, cifra más alta en 10 años. El PIB se los he explicado varias veces, pero en sencillas palabras es todo lo que Colombia produce y produce y produce, el Producto Interno Bruto. Pues bien, esta cifra todavía sigue siendo muy pequeña frente a todo lo que Colombia produce, pero sin embargo es un avance porque realmente esto significa que si estamos creciendo, pues hay mejor acercamiento a una educación financiera. Si vamos también a mirar, pues también hay muchas brechas todavía, especialmente en riesgos patrimoniales y en el aseguramiento de zonas vulnerables. Colombia es un país de ingresos medios bajos y por supuesto todavía la gran masa simplemente está pensando en cómo llegar a fin de mes y esto por supuesto hace que hoy los seguros no sean una prioridad. También según este mismo gremio, pues les voy a mostrar aquí unos ramos más frecuentes de seguro que son los riesgos laborales con un 13%, le siguen el de vida de autos con un 12% y adicional a eso termina esto en renta vitalicias con un 10% y salud con 7%. Ya vamos a aterrizar todo esto en nuestra entrevista central, pero por ahora le doy paso a mi compañero Carlos Grosso. Bien, hoy vengo a hablarles de pagos de aseguradoras por desastres naturales, datos obtenidos por la inteligencia artificial con verificación de algunos datos en cada país, con información de cada país. Mire, hablemos primero de los tipos de desastres asegurables. Estamos hablando de huracanes, ciclones, inundaciones, incendios forestales, tormentas severas también, granizo, vientos, terremotos, entre otros problemas climatológicos, pero dependiendo cada país existen unas reglas para asegurar lo que acabo de nombrar. Vamos a Colombia, año 2024. Las aseguradoras pagaron un total de 25.5 billones de pesos. En general, solo 14.000 millones de pesos fueron por inundaciones puntualmente en Cali. Esto de acuerdo con Fasecolda. Vamos a Perú, año 2023. Entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 se pagaron 280 millones de soles por lluvias y huaicos. Huaicos es un término muy peruano que hace referencia a deslizamientos de tierras, deslizamiento de montañas, que viene con piedra, con peñascos, de acuerdo con el SBS de Perú. Vamos a Argentina, 2024. Las aseguradoras pagaron cerca de 4.000 millones de dólares. Y esto pues incluye siniestros por incendios, eventos meteorológicos y algo también que hizo parte de esta cifra, accidentes y salud. Pero mire, vamos a los Estados Unidos, primera economía del mundo, pérdidas totales por 190.000 millones de dólares por eventos climatológicos. Y de ese total, el 60% estaba asegurado de acuerdo con el Insurance Journal. Vamos a Canadá, año 2024. Pérdidas récord por desastres naturales de 10.000 millones de dólares. Solo 6.000 millones de dólares estaban asegurados. Esto de acuerdo con Seguros Munishare.
Vamos a Eslovenia y Luxemburgo. Estos dos países fueron los países, las economías con mayor pérdida per cápita en Europa por desastres naturales en el año 2024, de acuerdo con Schuss Re Seguros. Datos globales de impacto. 2024, las pérdidas económicas totales por desastres naturales en el mundo fueron por 320.000 millones de dólares. Sin embargo, solo entre el 40 y el 43% estaban asegurados. Ojo a este dato, en la Unión Europea desde 1980, solo el 15% de los bienes afectados por catástrofes ha estado asegurado. Continúen en Economía al alcance de todos. Y como siempre en este sillón les he dicho a ustedes que tengo los personajes idóneos y expertos para explicar cada tema y por supuesto para profundizar. Cuando vamos a profundizar, la idea es que ustedes tengan una información objetiva y con esa información puedan tomar mejores decisiones. Hoy este programa lo hicimos porque quisimos ver cuál es la industria de los seguros, qué pasa en Colombia con los seguros. Hace un mes tuvimos en Colombia un temblor muy fuerte que se sintió muy fuerte, pero de verdad muy fuerte en Bogotá. Y normalmente pues hay regiones del país donde tiembla todos los días, pero pues en Bogotá esto no es usual que pase, por eso la gente realmente se asustó. Quisimos entonces saber qué pasa, cuál es el papel de los seguros en una catástrofe como un terremoto o bueno, en general catástrofes naturales. Por eso es que ustedes estaban viendo a mi compañero Carlos Grosso precisamente haciendo todas esas comparaciones con los diferentes países. Pero no solamente vamos a hablar de eso, también vamos a hablar, como digo, de todo lo que puede pasar con el tema de los seguros en Colombia y por qué es importante o si simplemente es un gasto de dinero. Ya lo vamos a mirar. Por eso les voy a presentar entonces a mis dos invitados de hoy. Hoy los tengo presencial, ahí ustedes los están viendo en sus cámaras y empiezo por aquí. Voy a leerlo exactamente para no equivocarme. Juan Camilo Neira, director de Departamento de Seguros, Universidad Externado. ¿Así es? Así es. Bienvenido por estar acá con nosotros y sobre todo por confiar en estos espacios digitales. Muchas gracias, Sol, por la invitación. Y por este lado tengo a Álvaro Vélez Milán, él es el presidente de Seguros Aurora. Muchísimas gracias por estar acá. Muy amable. Bueno, con esto entonces empezamos, Juan. Quiero que nos ayude a entender si realmente el sector o la industria de seguros es una industria fuerte en Colombia y por qué razón. Mire, la industria aseguradora no solamente es una industria fuerte, sino que es un motor de la economía nacional. Cuando uno piensa cuál es la función del sector asegurador en el país y en general en cualquier otro país, uno tiene que decir que lo primero es asumir riesgos, ¿sí? Asumir riesgos por los cuales obviamente recibe digamos, una prima, un valor que le tienen que pagar para que asuma ese riesgo, pero que a la final termina protegiendo de alguna manera a la gente en general, a la sociedad en general. Y no solamente aquel que se aseguró tiene un beneficio, sino que cuando esa persona en particular se asegura, a la final está generando una protección social. Es decir, eso se irradia a toda la sociedad. Entonces, esto no solamente se limita al tema de terremotos, inundaciones, eso limita a la mayor, yo creo que a una gran cantidad de riesgos, ¿sí? Por eso el riesgo es tan importante en el sector asegurador. ¿Y dónde hay riesgos? En todo hay riesgos. Cuando usted, desde que nos levantamos en la cama. Desde que nos levantamos hay riesgos, usted se puede caer, ahí se puede morir, usted puede chocarse en el carro cuando va para la oficina, le pueden incumplir el contrato, se puede enfermar. Es decir, creo que la baraja de riesgos es enorme y asimismo la baraja del sector asegurador para ofrecer coberturas es también enorme. Lamentablemente no se conoce toda, pero es muy amplia y yo creo que el desconocimiento de esa gran baraja es en gran medida uno de los muchísimos factores por los cuales una gran parte de la población colombiana no está asegurada, entre muchas otras razones, pero yo creo que ese es el papel fundamental del sector asegurador, cuidar a la gente, cuidar a la sociedad. Álvaro, ¿por qué hago esta pregunta? Y es precisamente porque cuando veíamos las comparaciones al final hay otros países en donde la industria aseguradora realmente sí está permeando en cantidades, o sea, la gente tiene como cultura asegurarse. Entonces, claro, en Colombia es importante, como lo que acabamos de escuchar, efectivamente todo es un riesgo, pero ¿por qué Colombia no tiene esa cultura que otros países sí tienen? Sol, hay un tema muy importante y realmente este tipo de programas sirven también para que la población cada vez más
se acerque al sector asegurador, porque hace falta también mayor educación financiera, que las personas comprendan que las compañías de seguro en las cuales hay una transferencia de riesgos realmente tienen una función de protección. Cuando sucede un siniestro, cualquier tipo de siniestro, como también lo comentaba Juan Camilo, la muerte de una persona, una inundación, en este caso, por ejemplo, de un terremoto, allí, si la persona no estaba asegurada, tiene que sacar de su bolsillo, afectar su patrimonio para normalizar esas condiciones. Entonces, todavía hace falta esa educación financiera, que las personas, nosotros también como industria, nos acerquemos todavía mucho más a los colegios, a las universidades, el sector también financiero, para poder de esa forma llegarle a las personas y decirles, mire, usted tiene todas estas opciones y mire los seguros desde el punto de vista preventivo, para que posteriormente, cuando suceda un siniestro, tenga una aseguradora que le esté respondiendo por esas calamidades. Muy bien, y por esa educación financiera es que nació este programa, para este propósito, para que la gente tenga información y tome decisiones. Juan, mire, sí, ¿qué me iba a decir? Yo creo que lo que dice Álvaro es fundamental. Yo creo que lo que dice Álvaro es fundamental y es uno de los puntos clave en esta conversación, porque la gente muchas veces, por desconocimiento y por otras razones en las que ya voy a mencionar, prefieren autoprotegerse y creen que están protegiéndose. Entonces ellos dicen, ¿yo cómo me voy a gastar tanta plata si posiblemente eso no va a ocurrir? ¿Sí? Y yo creo que precisamente ahí es uno de los grandes errores en esa educación financiera, de creer, eso nunca me va a pasar a mí. Y resulta que sí pasa, sí pasa. Y yo creo que eso va relacionado con otro aspecto muy importante, y es que hay una histórica desconfianza en el sector asegurador, y yo lo digo desde la academia, creo que es una desconfianza injustificada, ¿cierto? ¿Pero hay alguna razón, un detonante, algo pasó? No, yo creo que es una sumatoria de cosas. Yo creo que cuando la gente dice, oiga, es que, y yo se lo pregunto a los estudiantes, les digo, oiga, al principio les digo, ¿cuántos, póngame un porcentaje, ¿ustedes qué porcentaje creen ustedes que paga una aseguradora de las reclamaciones que les hacen? Y ellos me dicen, yo creo por ahí un 10%, un 5%, y yo me río y les digo, es más del 90% las que hacen voluntariamente, es decir, no estamos hablando de jueces, voluntariamente es más del 90%, pero la gente tiene la sensación de que las compañías de seguros no pagan, de que no cumplen, ¿sí? Y yo creo que eso, pues, parte de la desinformación en la que ellos han incurrido, pero también creo que el sector podría ser un poquito más proactivo en ir y contar que ellos sí cumplen, ¿sí? Que ellos sí pagan casi el 96% de las reclamaciones voluntariamente, es decir, antes de ir a un juez, ¿sí? Ya están pagando mucho. Yo creo que ese es un factor muy importante, explicarle a la gente, que la gente conozca que las compañías sí pagan, y tratar de dejar atrás esa idea de que las compañías no pagan, porque en la medida en que la gente piense eso, pues no se asegura, y entonces no terminan trasladando ese riesgo, como decía Álvaro, a quien es un experto en riesgos y quien finalmente, por un valor menor, le voy a poner un ejemplo, de 1 millón de pesos de prima, termina protegiendo 500 o 1.000 millones de pesos de patrimonio, por darle un ejemplo proporcional. Y entonces, Álvaro, ¿qué responsabilidad tienen las aseguradoras? Es decir, ¿por qué no hay más difusión? ¿Por qué no hay más educación financiera de parte de ustedes? Al final nosotros los periodistas lo intentamos, pero ¿qué hace falta? ¿Qué ha pasado con el trabajo de las aseguradoras? Sol, yo creo que hay un trabajo importantísimo que se viene generando, por ejemplo, desde el gremio, desde Fasecolda, y con cada una de las compañías de seguros, tratando de ordenar un programa de educación financiera mucho más amplio, mucho más ambicioso. También en este sentido, la Superintendencia Financiera ha estado muy atenta, con una gran apertura en generar también sinergias
con entidades de educación superior, compañías de seguros, bancos y la misma superintendencia, de tal forma que las personas puedan tener todavía mucha más información, puedan tener también mayor documentación, y en ese tema de la documentación sí que es importante, Sol, algo que es el clausulado de seguros, porque el clausulado de seguros, pues yo soy médico, ¿sí? Juan Camilo es abogado, entonces el clausulado de seguros es mucho más orientado como un contrato, ¿sí? Un contrato de seguros, y tiene a veces palabras que las personas no entienden. Entonces, al final es técnico. Tenemos que hacer, ¿sí?, un trabajo al interior de las compañías para que los clausulados de seguros sean más sencillos, sean más simples y sean más entendibles a las personas, ¿sí? Okay. Y fuera de eso, que les podamos decir también de una forma muy clara, concreta y precisa cuáles son las coberturas a las cuales tiene derecho, cómo acceder si hay una reclamación, si hay una indemnización, si hay un siniestro, y cuáles son esos canales para hacer la reclamación. Porque a veces las personas no conocen y algo que decía Juan Camilo es, tienen esa percepción de que las compañías de seguro no pagan y que las compañías de seguro tienen letra menuda con asteriscos que las personas entonces se van a confundir, ¿sí? Y que necesitan otra persona que les traduzca qué es lo que quiere decir ese contrato de seguros. Entonces, allí ese es el trabajo que también nos compete a nosotros como compañías de seguros. Acercarnos más a la comunidad con palabras, con más simpleza y que sepan realmente qué es lo que están asegurando. Muy bien, ya seguimos indagando sobre eso. En estos momentos vamos a ver una nota de contexto para seguir entendiendo más el tema. Aunque los riesgos están a la vuelta de la esquina, en Colombia solamente 3 de cada 10 colombianos cuentan con un seguro, ya sea para proteger su patrimonio o su integridad. Seguros para desastres. ¿Había valores en la casa? Pues un Picasso, mi colección de autos clásicos. Lo siento, la póliza solo cubre pérdidas reales no inventadas. No, y sí los felicito. Y en un país donde tenemos o estamos mejor propensos a cualquier eventualidad climática como inundaciones o deslizamientos, solamente el 5% de los hogares cuenta con un seguro de vivienda ante cualquier eventualidad. Según los expertos en finanzas personales, esto obedece también a baja cultura financiera, pues las personas creen que comprar una póliza es tirar la plata a la basura. Pero por otro lado, también se encuentra que en Colombia la informalidad laboral llega casi al 60%, es decir, las personas no tienen recursos para destinarlos en la compra de una póliza. Pero dejemos que sean los mismos expertos quienes nos cuenten a qué obedece la baja asegurabilidad de los hogares en Colombia. La gente en Colombia no asegura su patrimonio básicamente por 2 circunstancias que nosotros consideramos fundamentales. La primera es la realidad socioeconómica del país. Realmente es muy difícil que una persona con pocos ingresos pueda tener acceso a un seguro. Por eso las compañías de seguros cada día tenemos que ser un poco más responsables en nuestros costos para poder llegar a asegurar a la base de la pirámide, que es realmente la gente que trabaja por este país. Segundo, seguido a esto, es la cultura del seguro en Colombia. Hoy en día pudimos ver que en 2024 por lo menos la penetración de seguros a nivel nacional creció hasta el 3.3%. Sin embargo, esto no sigue siendo suficiente para que todo el mundo esté tranquilo y esté seguro. Un gran ejemplo es lo que está pasando con el seguro de los vehículos, por ejemplo, que están participando casi del 12.7%, una penetración de casi del 12.7%, y las motos ya están llegando al 3%. Estos son niveles históricos que no habíamos visto en la historia de los seguros. Recuerden que comprar un seguro no es botar el dinero a la basura, sino también prevenir futuros golpes a su bolsillo. Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Juan, volviendo con el tema de la mala fama, lo que también nosotros hemos escuchado son cosas como, y usted lo mencionó, y es como, bueno, ¿y si yo entonces pago y pago y pago y pago y nunca pasa nada? Entonces, ¿esa plata qué? ¿La perdí, la boté a la basura, se puede heredar, se la puedo entregar a otra persona? ¿Cómo desmentimos o explicamos eso? No, yo creo que no es que esa plata se esté perdiendo. Precisamente lo que usted está pagando es tranquilidad. Es tranquilidad de que usted no sabe cuándo le va a ocurrir algo y no sabe cuál va a ser la magnitud de lo que le va a ocurrir. Entonces, cuando usted está pagando, va a poner un ejemplo, 10 pesos cada año, y usted a los 80 años dice, oiga, es que yo pagué 10 pesos
durante mucho tiempo y no me pasó nada, ese es usted y tuvo suerte. Pero otro gran porcentaje de la sociedad, solo en el primer año, solo en el primer día, pagó 10 y ya chocó su carro, ya murió, ya le incumplieron el contrato. Es decir, pensar que está botando la plata es absolutamente equivocado. Y yo creo que eso es uno de los grandes puntos en cuanto a la educación en materia de seguros, porque es precisamente explicarle a la gente que no está botando la plata, está, digamos, comprando tranquilidad de que por solo 10 pesos, como le daba el ejemplo ahorita, está protegiendo 1000. Okay. ¿Sí? Álvaro, hay algo con la letra menuda, que usted lo dijo, la letra chiquita, y es que pues también muchas personas se han quejado como, pero venga, a ver, yo voy a la aseguradora o la aseguradora viene a mí, entonces firmamos el contrato y entonces supuestamente yo estaba pagando y todo esto me cubría, pero cuando me pasó, voy a la aseguradora y empiezan, ah, no, pero es que si el incendio fue por este cable, entonces eso no cubre. Ah, no, pero que si eso era porque entonces la vela quedó prendida, no, eso tampoco cubre. Ah, no, y entonces que le empiezan a sacar en esa letra menuda, esto no cubre, esto no cubre, esto no cubre, entonces al final se pagó un montón de plata, pero no cubre. ¿Mito o realidad? Yo creo que allí, primero que todo, hay que trabajar de común acuerdo con los canales de comercialización que tienen las aseguradoras. La mayoría de las aseguradoras tenemos convenios de comercialización a través de corredores de seguros, agencias de seguros y agentes de seguros. Y en este momento se está haciendo un trabajo bien importante y es capacitar todavía mucho más a esos intermediarios de seguros para que asesoren adecuadamente al consumidor financiero final, o sea, a ese cliente o a esa persona que adquiere o que toma el seguro. Y también poderle decir, por ejemplo, cuando una persona asegura su fábrica, ¿sí?, hacerle una inspección y poderle decir si tiene unos riesgos eléctricos, cómo puede mitigar que allí no se vaya a generar un incendio, ¿sí? Entonces, si ya el dueño de la fábrica no hace nada para mitigarlo, esa sí puede ser una causal de tener realmente una objeción, ¿sí?, en el reconocimiento si sucede un siniestro, si sucede un incendio, ¿sí? Entonces, porque a pesar de tener... O sea, si se le advierte y no hace nada, entonces no está cubierto. Por supuesto, okay. ¿sí? Si no toma medidas, que no son medidas correctivas, pues es un riesgo que es latente y que realmente como tal, en cualquier momento, se puede generar un siniestro que pone en peligro el patrimonio de su empresa y vidas también de sus trabajadores. Muy bien, entonces general la recomendación es hacer bien la pregunta dentro de la aseguradora con el comercial, pero al mismo tiempo leer muy bien lo que realmente sí se cubre. Sí, señor. Solo una cosa menor, y yo creo que hay que entender que el consumidor, es decir, el que va ahí, adquiere esa póliza, hoy en día no está en la misma situación que hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años, esa persona que compraba una póliza de alguna manera estaba desprotegida por la ley, desprotegida al final un poco por los jueces. Hoy en día la protección es enorme por la ley protege muy fuertemente a ese consumidor, los jueces protegen a ese consumidor, la superintendencia financiera protege a ese consumidor y las mismas compañías han entendido la relevancia de la protección al consumidor y dentro de esa protección a ese consumidor en particular en materia de seguros hay algo fundamental que mencionaba Álvaro, a la que todo el mundo ya le está digamos, reconociendo una gran importancia y es la información. Es contarlo todo, es contarlo oportunamente, es contarlo de manera clara para que lo entienda ese consumidor y si no lo hacen, ya el problema no es del consumidor como era antes, es del problema del que no lo explicó correctamente, que en este caso es el profesional, que es el asegurador, y así lo están entendiendo los jueces, de tal manera que el consumidor hoy puede estar mucho más tranquilo en cuanto a eso. O sea, mejor dicho, alguien que esté inconforme puede levantar la mano que está protegido, la institucionalidad lo protege. Otra cosa es si no lee. Bueno, por eso digo, la Que recomendación muchos no es leen. leer muy bien Muchos no cada leen. cosa. Carlos, lo veo ya levantando la mano. Buenas tardes. Mire, ¿no cree que comprar un seguro es también atraer la posibilidad
de cobrarlo trayendo consigo un panorama tormentoso? De ninguna manera, de ninguna manera. Creo que por el contrario, prever el escenario tormentoso es el motivo por el que usted termina adquiriendo un seguro, y muchas veces cuando usted no prevé ese riesgo es cuando no termina adquiriendo el seguro y finalmente ocurre ese evento catastrófico o dañoso, si se quiere, en este caso, y ahí es cuando uno dice, hubiera comprado un seguro. Creo que es al revés. Muchas gracias, Juan Camilo. Señor Álvaro, ¿por qué cree usted que a los colombianos les cuesta tanto tomar la decisión para comprar un seguro, pero no le tiembla la mano a los colombianos para comprar Netflix, un iPhone o salir cada 8 días de rumba? Yo creo que es también la situación de no tener esa cultura preventiva. Si yo tengo un seguro, tengo también una sensación de tranquilidad. Entonces, en ese sentido, primero la cultura, la educación financiera. También tener en cuenta, y en eso estamos trabajando todas las compañías de seguro, de tener seguros más asequibles. Nosotros ahora estamos este año, 2025, trabajando en una campaña de seguros para todos, de tal forma que tanto los seguros de vida como los seguros generales tengan unas tasas mucho más bajas y puedan ser más asequibles a cada una de las personas. Entonces, de acuerdo a esa situación, los costos de los seguros tienen también una tendencia a bajar y a generar unas mejores coberturas. También muy importante, que hacía referencia Sol ahora, y es que el seguro se tiene que volver más tangible. ¿En qué sentido? En que tenga unas asistencias, en que las personas puedan acceder a unos servicios previos, como por ejemplo si tiene el seguro de hogar, tenga el plomero que puede ir a mirar si hay alguna alteración en la tubería, el electricista, si hay igualmente el SOAT, tiene su conductor elegido. Entonces, de esta forma, son servicios que van enriqueciendo y que van volviendo tangible un seguro. Bien, señor Álvaro y Juan Camilo, esta mañana salí a las calles a preguntarle a la gente qué es lo que más les emberraca a la hora de comprar un seguro, y mire lo que responden. Que comprar seguros es un gasto inoficioso, dice la gente, porque afortunadamente la catástrofe nunca llega. Sin embargo, otras personas indican que es necesario comprar un seguro para incendios, un seguro para vehículo contra todo riesgo, porque no sabemos realmente cuándo vamos a necesitar hacer uso de ese seguro. Hoy queremos preguntarle a los colombianos qué es lo que más les emberraca a la hora de comprar un seguro. Acompáñenme. Sean tan insistentes. Uno tiene que poner abogado, demandar para que compren la póliza. Que no me den una información amplia del seguro como tal y la cobertura. Pues igual eso le dicen cosas a uno y resulta eso es mentira. No, porque a mí sí me gusta comprar seguros. Oye, ¿y no es un gasto? No, es un ahorro. Hay que saber escoger el seguro. Que no me alcance a cubrir todo lo que yo quisiera que me cubriera. Con respecto a lo tangible y con respecto a lo que escuchamos aquí, pues al final, si uno está pagando un seguro y no le pasa nada, pero tiene ese tipo de servicios, pues uno sí está pensando, estoy pagando para algo, o sea, esto me está funcionando para algo, pero y de todos los que vimos, solamente una sola persona dijo, sí, efectivamente yo, y eso es como una pequeñita Colombia. De muchos colombianos o de muchas personas que viven en Colombia, pues al final son muy pocos los que dicen, bueno, a mí sí me funciona, pero miren que estamos alineados totalmente con lo que ustedes dicen, con lo que la gente piensa. Entonces, no me pagan, me toca poner abogados, además no me explican, además no cubre todo lo que yo quiero, y ahí va mi siguiente pregunta. Y es caro. Y además es caro. Bueno, hablemos de esas dos cosas. Entonces, la primera pregunta es, o sea, ¿realmente existen seguros en donde sea como equilibrado? Es decir, donde me puedan, no solamente tengo que comprar un seguro para el carro, pero uno para la casa, pero uno para, no sé, laboral, pero uno para vida, pero uno, ¿hay algo que sea como integral, que yo pueda pagar algo, pero que me cubra muchas cosas y así entonces me quito la cabeza de que tengo que comprar 20 seguros? No, yo creo que a la final tienes que terminar eligiendo qué es lo que quieres proteger, ¿sí? Si tú quieres protegerte por si eventualmente este año o el siguiente, porque en algún momento uno va a morir, pero cuándo se va a morir es lo que no sabe.
y finalmente dejar algo de plata a sus hijos, o si lo que quiere proteger es la mascota o el carro. Pero fíjense que con el carro hay algo muy importante, que también se menciona mucho en clase, ¿sí? Y yo a veces les digo, mire, ustedes dicen que no aseguran su carro porque a la final el carro vale, no sé, 20 o 50 o 100 millones de pesos. Pero si usted mira una de las coberturas que ofrecen, está el tema de la responsabilidad, es decir, de lo que usted tendría que pagar si usted daña a alguien, ¿sí? Y eso es muchísimo mayor en muchas ocasiones que el valor mismo del carro. Entonces, si usted daña su carro, pues a la final va a perder el valor del carro y punto, que ya puede ser muy grande. Pero si usted atropella a alguien, puede perder su casa, ¿sí? No su carro, ¿sí? Por un valor que usted veía menor. Pero tiene que decir qué es lo que usted quiere protegerse. Usted puede decir, mire, yo no voy a asegurar, no sé, mi casa, pero sí quiero asegurar mi carro. Elija, y entonces hay productos para todas esas cosas, y a la final, pues sí hay unos intermediarios que le van a ofrecer un paquete de protección que pues siempre llega por allá una tía querida o un profesional experto y le dice, oiga, mire, le ofrezco esto para esto, esto para esto, esto para esto, y ellos lo están llamando, como decían ahorita, son insistentes. Y esa insistencia es buena, lo importante es que esa insistencia vaya acompañada de información y pedagogía. Álvaro, entonces usted también mencionaba ahorita y lo mencionaba la gente, el tema de los precios. ¿Qué campo hay para seguir bajando? Porque obviamente somos un país de ingresos medios bajos, entonces el masivo de la población, pues por supuesto, está pensando en el día a día y en el cómo llegar a fin de mes y no está pensando si se le va a caer el techo encima o si le va a pasar algo. Entonces, entendiendo nuestra cultura, ¿qué capacidad hay para seguir bajando los precios? Aquí, Sol, primero que todo, frente a lo que es el costo de los seguros, decía Juan Camilo, ahora la población está más informada y conoce que bajo las condiciones en las cuales yo voy a asegurar mi hogar o voy a asegurar un vehículo, pues tengo que tener el vehículo en buenas condiciones. Si yo tengo el vehículo en buenas condiciones y esa póliza que cubre el vehículo la estoy renovando en el año 2025, la voy a renovar en el 2026, las compañías de seguro están haciendo descuentos para esas personas que han mantenido una póliza durante 3 o 4 años. Entonces, ya el costo comienza a disminuir. ¿Y hay alguna oferta para los nuevos? A ver si alguien que nos está escuchando dice... Hay algo muy importante solo aquí también, y es la mayoría de las personas aseguran las cosas, no aseguran la vida. Y considero que tenemos que pensar en asegurar la vida, porque la vida es el motor generador como persona de esos ingresos que nos van a dar la oportunidad de tener otros bienes, de tener una casa, de tener un vehículo, ¿sí? Y de esta forma, pues realmente es algo fundamental, sobre todo para la sostenibilidad de la familia. Un seguro de vida para la familia, pues realmente a veces es la sostenibilidad que le va a generar la oportunidad de que 2 o 3 personas puedan seguir estudiando, que no se vea coartada su estudio en el bachillerato o en la universidad. Entonces, en la medida en que las personas adquieren un seguro de vida y hacen una prórroga o renuevan la póliza de seguros, las compañías de seguros hacemos descuentos. Entonces, eso es parte también de los beneficios de mantenerse asegurado. Yo veía aquí unos apartes y veía, por ejemplo, la penetración de seguros. La penetración de seguros en Colombia ya para el 2025 es del 3.3% del PIB. Si uno mira a nivel latinoamericano, a nivel mundial, realmente es del 7, del 8%. Estamos muy por debajo. Entonces nosotros tenemos una brecha muy importante que tenemos que cubrir. En promedio, el colombiano invierte en seguros 1.065.000 pesos al año, ¿sí? Aumentó frente a lo que es 2023 al 2024 en 95.000 pesos. Eso para nosotros nos genera también una alegría dentro del sector, porque nos permite decir,
estamos trabajando y los programas de educación financiera están sirviendo. Y sobre todo a nivel, por ejemplo, de empresas, llegándole con conferencias, mostrándole también la facilidad para que puedan acceder en las empresas a seguros de vida grupo, porque muchas personas a veces dicen, no, es que los seguros son muy costosos, pero un seguro de vida grupo, si lo paga entre el empleador y el trabajador puede estar pagando mensualmente 2.000, 3.000 pesos. O sea, es un monto mínimo frente a una cobertura que puede ser de 50 o de 60 millones si llega a fallecer esa persona. ¿Quiénes son más, que adquieren más seguros, mujeres o hombres? Actualmente las mujeres. ¿Sí? Somos más en el precavidas. seguro de vida individual, las mujeres son más previsibles. ¿Sí? Okay. Y ya a nivel de empresas, pues tenemos varias, sobre todo empresas, por ejemplo, del sector hidrocarburos, empresas del sector metalmecánico, empresas del sector financiero, que tienen seguros de vida grupo para los trabajadores y también un seguro de vida deudor, que es muy común, por ejemplo, cuando uno va al banco y compra su apartamento o su casa, ese seguro de vida deudor, incluso con un es el crédito, que uno está pagando. va con el crédito. Sí. ¿Sí? Entonces va asegurando también la vida. Es que realmente en este tema, por ejemplo, el SOAT en Colombia, en este momento como tal, muchas personas dicen, yo tengo la moto y prefiero no tener el SOAT. ¿Sí? Hay mucha ilusión, hay mucha evasión, Sí. pero realmente el SOAT el año pasado devolvió en prestación de servicios asistenciales el 50% de la tarifa, ¿sí? De lo que habían pagado las personas, el 50%, porque cubre las atenciones médicas, cubre indemnizaciones, cubre la muerte. Entonces, pues para morirse también se necesita tener recursos. Yo quisiera hacer una mención muy cortica sobre eso, y es cuando una economía va mal, ¿sí? Cuando hay recesiones, por ejemplo, uno de los gastos que primero se recorta es el de los seguros, no solo en Colombia, en el mundo, ¿sí? Y entonces dicen, oiga, ya cancelemos los seguros porque no alcanza para eso, hay que elegir lo que es prioritario, y eso no es prioritario. Pero entonces ahí llega la catástrofe, ¿sí? Y entonces resulta que ya no tenían la casa asegurada, y entonces ya no tenían los carros asegurados, y entonces el impacto es mucho mayor, pierde todo. Y finalmente mire, por ejemplo, lo que pasaba hace unos años con el fenómeno de la niña, y entonces nada estaba asegurado, y finalmente, ¿qué pasa con el Estado? Que el Estado a la final es el que termina directamente, no con el apoyo de las compañías de seguros, digamos, con una gran presión fiscal, teniendo que asumir todo ese costo, ¿sí? Y a la final, ¿eso qué implica? Pues que ya no se puede gastar en otras políticas que quisiera invertir el gobierno, y eso a la final termina es una cadena, teniendo entonces un no hay impacto, salud, no hay termina educación, volviéndose todo. no hay... Entonces creo que ese es un tema muy importante que termina siendo relevante. Muy bien, vamos a ver cómo se están moviendo las redes sociales. Devan. Sol, pues mire, quiero contarles a los invitados y por supuesto a usted y a todos los que ya se conectan a través de nuestras plataformas que me puse a investigar en internet cuáles son esos seguros más curiosos que los colombianos adquieren, y estos fueron los que encontré. Oigan, ¿ustedes sabían que en Colombia existen otros tipos de seguros, aparte de los de vivienda, salud y autos? Pues me puse a investigar en internet y esto fue lo que encontré. Pues, según Fasecolda, estos son algunos de los seguros más curiosos que existen en el país. 1. El hurto en cajeros electrónicos. Este seguro protege a las personas de algún robo o hurto en cajeros electrónicos, y que por supuesto usted pueda retirar su plata de manera mucho más segura. Y que por supuesto el seguro le responda por lo que le hayan hurtado. El seguro de complicaciones para cirugías estéticas. Si usted se hizo algún procedimiento estético y le quedó mal, pues por supuesto este seguro le responde para que usted se haga una cirugía correctiva. Número 3, el seguro agropecuario. Este seguro básicamente protege a todos los individuos que tengan cultivos de alguna sequía o de alguna inundación y puedan perder su actividad agrícola. Número 4, el seguro de objetos valiosos. Si usted tiene alguna pérdida, robo o daño de una obra de arte, una joya o un objeto realmente valioso, pues este seguro lo protege. Y por último, el seguro de catástrofes. Si usted tiene alguna propiedad, un auto o una vivienda y fue víctima de algún desastre natural, pues este seguro lo protege. Oiga, cuénteme si usted tiene algún seguro de estos. Déjemelo saber aquí en los comentarios.
Nos encanta preguntarles a todos ustedes a través de nuestras redes sociales sobre el tema del día y esta vez lo hicimos a través de las historias de Instagram y la pregunta fue, ¿usted compra seguros? Sí, soy muy precavido, un 53%, no, es un gasto innecesario, un 21% y no tengo información al respecto, un 26%. Ahora sí vamos con las preguntas de nuestros seguidores que ya están conectados a través de nuestro live de YouTube y por supuesto agradecerles que se conecten también. Andrés Torres pregunta para el director de la Universidad del Externado, el director de la parte de seguros de la Universidad del Externado. Fuera de la educación financiera, ¿cuál es el papel social del seguro? ¿Cómo se podría motivar más la participación de las personas en el mercado asegurador? ¿Qué se hace desde la academia y por supuesto también desde la industria? Juan Camilo. Mire, yo creo que la academia tiene un rol fundamental en todo lo que se necesita para que la gente vuelva a confiar en el sector asegurador. También en generar debates para que tanto los aseguradores entiendan que tienen que informar como los asegurados entiendan que no pueden mentir cuando contratan el asegurador y generar de alguna manera un ciclo de información correcta, un ciclo de verdades, un ciclo donde todo el mundo se cumpla. Y yo creo que cuando el que ofrece un seguro lo cuenta todo, cuando el que quiere adquirir el seguro cuenta toda la verdad, porque hay gente que calla y dice, no, yo nunca he tenido ninguna enfermedad y resulta que después sí ha tenido 3 enfermedades. Eso tiene un impacto cuando después van y dicen, oiga, ¿por qué no me pagó? Es que si ven, no pagan. Lo que pasa es que lo que no cuentan es que no contó que había tenido cáncer, ¿sí? Entonces yo creo que la academia cumple un rol fundamental en quitarle esa tacha histórica que tenía el sector asegurador, pero a la vez cumple un rol de vigilante del sector asegurador cuando les dice, ustedes tienen que informar bien, y sentimos que lo están haciendo, y cuando también le decimos a los que adquieren seguros, oiga, cuente la verdad, oiga, pague oportunamente. Creo que es contarle a todos cuáles son sus deberes para que la cadena funcione adecuadamente. Esto lo pregunta Sebastián Martínez y se lo pregunta al presidente de Seguros Aurora. ¿Qué cambios regulatorios recientes han impactado el negocio asegurador y cómo se están adaptando ustedes? Hay algo que desde la Superintendencia Financiera se está trabajando en unos proyectos muy importantes, muy ambiciosos, que tienen que ver con las finanzas abiertas, tener información al alcance de las aseguradoras y que no bombardeemos con tanta solicitud ni al intermediario de seguros ni al consumidor final. Entonces, si hay información en el sistema, en otra aseguradora, poder nosotros consumir esos datos y de esa forma poder también abordar y acelerar todavía mucho más la expedición de las pólizas de seguros. Vienen también otros componentes muy importantes que tienen que ver con el análisis y la solvencia de las compañías de seguros. Entonces, esto es algo fundamental aquí al interior de Colombia. Nosotros, desde la Superintendencia Financiera, es una superintendencia que está haciendo seguimiento permanente a las compañías de seguros, que somos vigilados y que a su vez tenemos que responder rápidamente. Nosotros tenemos 30 días para responder por el pago de los siniestros y dar respuesta oportuna y de fondo a los asegurados por qué se objeta o no una indemnización o una reclamación. De allí también se desprende que viene una regulación también muy importante en lo que tiene que ver con la supervisión en línea, de tal forma que la superintendencia va a tener acceso a la información de cada una de las compañías de seguro y va a extraer cuál es el comportamiento de las primas que está emitiendo, las coberturas que se están dando, el tipo de clientes, la información de los clientes, el pago de las reclamaciones, el pago de las indemnizaciones, los tiempos en que se surten esos pagos, de tal forma
que las personas no tengan que acudir a lo que llamamos regularmente las PQRs, las peticiones, quejas y reclamos. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad ya es una responsabilidad mayor de la compañía y esta es una relación de confianza entre el tomador del seguro y la compañía aseguradora. Bien, ya para terminar esta ronda de preguntas con una pregunta que hace Federico Salazar para los dos invitados, muy breve, muy específica la respuesta, por favor. Federico Salazar pregunta, ¿qué opinan de los microseguros y cómo estos se han venido implementando en otros países como en la India? Empiezo con usted, Camilo. ¿Yo? No, mire, precisamente yo creo que ese es uno de los temas importantes a los que hemos mencionado tangencialmente, y es quién contrata más seguros. ¿Y quién contrata más seguros? Lamentablemente, los niveles socioeconómicos más altos. Es decir, los que tienen un poco más de plata normalmente contratan más seguros, tienen más cobertura. Si usted mira, por ejemplo, todos los que están relacionados con el empleo formal, pues ellos tienen unas protecciones que no tienen aquellos que no están en el sistema. Entonces yo creo que uno de los puntos es cómo llegamos a las personas que no pueden tener, digamos, el esquema de seguros tradicional, sino que requieren unos productos que se ajusten más a sus necesidades. Y yo creo que el sector asegurador ha cumplido en eso, ¿sí? Yo creo que ha diseñado estos denominados microseguros para que sea un mecanismo adicional asequible a todos y no en esos productos clásicos, y por eso es algo que yo creo que hay que resaltar del sector asegurador. Bien, muy bien, Álvaro. Allí yo quisiera comentar, nosotros desde lo que es la industria aseguradora y Fasecolda, que viene trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con seguros para todos, tenemos un enfoque muy importante en seguros inclusivos, ¿sí? En llegarle a poblaciones no cubiertas y de esa forma poder generar también pequeñas coberturas, pero que en el tiempo se puedan extender para 6 meses, 1 año. ¿Me regala un ejemplo de Son, por ejemplo, un microseguro es una persona que toma un pasaje en un bus, ¿sí? En su tiquete, en un trayecto de Bogotá a Tunja, está cubierto, si sucede un accidente, con un seguro de accidentes personales, por trayecto, ¿sí? Entonces, mientras estás en el trayecto de Bogotá a Tunja, te cubre una compañía de seguros. Y si sucede un accidente o algo, la atención médica la asume la compañía de seguros. Muy bien, entonces esos microseguros pues están segmentados, pero entonces cuando usted dice que se alarga, ¿cómo se alarga? Es la forma en que nosotros podemos decir, por el pago de la póliza para 6 meses, ¿sí? Podemos generar una cobertura mayor de 2 o 3 meses, de tal forma que pueda cubrirse 7 u 8 meses. Algo muy importante en las compañías de seguro es que cada vez estamos apostándole a la fidelización de los tomadores, de los asegurados. Y de esa forma, el asegurado toma también un rol muy importante y es tener un costo menor en esa póliza de seguros. Entonces hoy el reto es llegar a las personas a decirle, oigan, venga, entonces si hay microseguros, si es barato, si es poquito, si es por poquito tiempo, si es para este beneficio. Y obviamente si la persona hoy quiere un microseguro, solamente tiene que levantar la mano, buscar la aseguradora y preguntar. Claro que sí. Son protecciones más pequeñas por un valor bastante más pequeño. Por ejemplo, había un caso muy interesante que era el de mi morral protegido, que creo que pagaban, no sé, como 2.000 pesos o 2.500 pesos en el evento en que le robaran el morral. O sea, hoy se puede asegurar todo. Entonces, claro, entonces precisamente fíjate, ya no son 2 millones de pesos de prima, sino que son 2.000 pesos de prima, pero le protege digamos, las consecuencias de lo que habría sufrido por el hurto del morral. Eso, por ejemplo, es algo que tiene una cobertura mucho más, digamos, limitada, pero pagas muy poco y entonces llegas a todo el mundo. Muy bien, por ejemplo, Sol, el tema de riesgos laborales es un seguro que es obligatorio y que cada vez más empresas están asegurando a sus poblaciones de trabajadores, ¿sí? En el año 2023 habían 12 millones de trabajadores asegurados, hoy estamos hablando de 13 millones de personas
con trabajo formal asegurados en riesgos laborales. Bueno, qué bueno, eso es muy bueno, un avance. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias a los dos por este contexto, por explicaciones, por estar acá, de verdad, millones de gracias. Y por supuesto los vamos a seguir llamando. Sol, muchas gracias. Muchas gracias, Sol, muy gentil. Y a ustedes les recuerdo que si usted es un emprendedor o si usted tiene una empresa y hay responsabilidad social en esa empresa, lo único que tienen que hacer es llamarnos, buscarnos, escribirnos, porque nosotros creamos esta sección sencillamente para poder resaltar eso que hace la gente bueno por Colombia, esas personas, esas empresas que se ponen la camiseta todos los días para que otro colombiano esté mejor. Esto es un propósito y una acción. Angeleas es un movimiento comunitario en Cali, fundado por Valentina Ángel, con el propósito de empoderar a las mujeres y ayudarlas a encontrar su propósito. Incentivar a que busquen y encuentren su norte, a que se hallen con ellas mismas. Vamos a trabajar el área emocional, esa es la manera principal, trabajando el área psicológica, que de pronto las hace limitarse a salir de su zona de confort, a ser más creativas, más ellas en diferentes campos. En Angeleas, el proyecto con las mujeres se basa en el redescubrimiento de su talento, enfatizando la creatividad y la capacidad de empezar de nuevo. Más de 1.400 mujeres en el territorio nacional hacen parte de este movimiento. Edificar con mujeres un proyecto que incentive a otras por medio de sus historias con su propio crecimiento personal. Sé que se puede más si contamos con este tipo de personas que realmente nos proporcionan sus habilidades, sus conocimientos de manera profesional. Las mujeres que se unen en Angeleas, en su mayoría, viven en la ciudad de Cali y Bogotá y reciben de la organización talleres y mentorías gratuitas. Y con estas buenas noticias terminamos el programa. Muchísimas gracias a ustedes siempre por conectarse. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, ahí les va a aparecer en segundos, ahí están, en sus pantallas, y lo único que necesitan es internet, un dispositivo digital y escribir economía al alcance de todos, precisamente porque está al alcance de todos. La idea es que ustedes también rieguen el informe, es decir, que le cuenten a su tío, sobrino, hermano, a sus empresas, a todo el que conoce que este programa está al aire, que se hizo, que lo puede encontrar en YouTube todos los martes y todos los jueves a las 4:30 de la tarde, y que además tiene un valor agregado, y es que usted, sentado desde la comodidad de donde esté, puede preguntarle a los expertos lo que necesita saber de nuevo para tomar mejores decisiones. Que tengan feliz tarde. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.